Comentemos ahora el cuarto subtema de la unidad 1 sobre escalas de medición. Este tema ya lo hemos abordado anteriormente en la clase de estadística, así que haremos un repaso de estas escalas. Tenemos un primer nivel de escalas que define la descripción que hacemos de alguna característica de algo, pero que no tiene numeración, que simplemente es una nominación, es un nombre que le damos a tal grupo o a tal condicionante. Por ejemplo, comentamos los sexos, hombre o mujer, pero uno de ellos puede ser la religión. Nota importante que el ejemplo que entonces ponemos aquí de la religión es que justamente la descripción como de que no tienen un orden y simplemente agrupan a personas que tienen la misma religión y podemos distinguir un grupo de otro, pero no podemos ponerlos en orden. Ese es el punto importante de la escala nominal. En cambio, si tenemos orden entre las diferentes personas dependiendo de cuál agrupación tenemos, lo que tendríamos es una escala ordinal. En este caso veamos el ejemplo de cómo sucede esta escala ordinal. Y lo que vemos es que en este caso de las Olimpiadas, en este caso en competencias anteriores de Usain Bolt, vemos a Usain Bolt llegando en primer lugar. Por lo tanto, lo que tenemos es una numeración de personas, una agrupación de primer, segundo, tercer lugar. Aquí sí hay un orden. Llegó uno primero, otro después y otro después. Y podemos comparar los primeros lugares de diferentes lugares como los de medalla de oro. Así que los agrupamos justamente en ese primer lugar. Podemos identificar quiénes están en la misma categoría y quiénes estuvieron en otra segunda o tercera categoría. Pero notemos una importante diferencia o deficiencia de las escalas ordinales y es que en otra carrera Usain Bolt llegó en primer lugar, pero esta vez con menos tiempo de diferencia con la segunda persona en la carrera. Pero de todos modos, la numeración fue primer, segundo y tercer lugar. Es decir, la escala ordinal no nos distingue qué tan lejano estaba el primero del segundo lugar o el segundo del tercer lugar. Simplemente nos da el orden. Y es esta situación lo que diferencia la escala ordinal de las siguientes escalas de intervalos y razón, que ya serían las cuantitativas. La escala ordinal a veces se le conoce como cuasi cuantitativa porque a pesar de que puedes numerar en el orden, realmente no es un número que significa la misma escala. Pensaríamos que solo hay un número de diferencia entre el 1 y el 2, pero nota la diferencia que hubo entre el 1 y el 2 en esta carrera y la diferencia que hubo entre el 1 y el 2 en esta otra carrera. Aquí es donde vemos la metáfora, la analogía con los escalones de una escalera. Los escalones de una escalera pueden tener diferentes tamaños. Algunas escaleras que seguramente hemos conocido en nuestra vida justamente nos engañan y nos a veces hacen tropezarnos porque un escalón es más alto o un escalón es más bajo que los otros. En ese tipo de escalera donde dos escalones son diferentes, tenemos una escalera que a lo mejor se parece más a una escala ordinal. Entonces, podemos ver diferentes tipos de escaleras donde los escalones, al ser irregulares, solamente sabemos que estamos en un escalón más arriba, pero realmente la distancia entre uno y otro escalón no la podemos tener de seguro. Así que podemos ver este ejemplo donde varios escalones son iguales, pero uno es mucho más grande que el otro, así que es un escalón que sería como una escalera ordinal. Pero ¿qué pasaría si estos escalones, si estos diferentes lugares, puntuaciones que pudiéramos tener, si fueran exactamente del mismo tamaño todos y cada uno? Entonces, estos escalones del 1 al 9, por ejemplo, sí tendrían una misma altura. Al tener esa misma altura todos los escalones por igual, entonces tenemos intervalos iguales, intervalos regulares. Eso es lo que nos da nuestra siguiente escala, la escala de intervalos, donde entonces sí los números y las diferencias entre números sí son iguales, no importa de cuál diferencia estés hablando. Entre 0 y 1 grados centígrados va a ser igual que entre 21 y 22 grados centígrados, que entre 31 y 32. Es decir, todos los escalones del termómetro en grados Celsius son iguales. En cambio, también Fahrenheit tenemos escalones y cada escalón también es igual, están bien numerados. Pero justamente en la comparación de estas dos escalas vemos la diferencia o la debilidad de la escala de intervalos. A pesar de que los intervalos son iguales y que ya entonces estamos hablando en números de cuantitativos, lo que vemos es que el cero no está en un lugar en específico. Los 0 grados Celsius son 32 grados Fahrenheit. Entonces quiere decir que no podemos decir realmente si 21 grados es la mitad de temperatura que 42 grados, porque si lo comparamos aquí en los Fahrenheit, vemos que 21 grados es cerca de 70 grados Fahrenheit y eso no es la mitad de los casi 100 grados Fahrenheit que serían 42 grados. Entonces, cambiando una escala a otra, no podemos hacer este tipo de comparaciones. Por lo tanto, tenemos una escala de intervalos que no cumple un cero absoluto. El cero puede cambiar de lugar. Entonces, aquí es donde vemos
que sí ahora existe una escala en temperatura que cumple ese cero absoluto, y es la escala Kelvin. 0 grados Kelvin son un punto fijo donde ya habría ausencia total del movimiento de las moléculas, y por lo tanto este es un cero absoluto que ahora sí podríamos decir que 273 grados Kelvin sería la mitad que 546 grados Kelvin. Ya podríamos hacer esta comparación dentro de estos grados, pero únicamente la podemos hacer así cuando tenemos un punto de referencia fijo. Si es movible como las escalas de temperatura Celsius y Fahrenheit, no podríamos hacer eso. Entonces repasemos nuevamente con estas características ya definidas en esta pequeña tabla. Vemos que hay cuatro principales características. Uno es que puedas identificar a personas o a elementos del mismo grupo, como lo veíamos con la religión, o como lo veíamos con los que ganaron medalla de oro, o como lo veríamos con días con la misma temperatura. Y todas las escalas nos permiten poder decir cuándo sí son iguales esas dos personas en esa característica. En la religión, en la medalla de oro que obtuvieron, en el grado Celsius que tuvo ese día, o inclusive en los grados Kelvin que tuvo ese día. Pero no todas cumplen que haya orden en esas categorías. No hay un orden en las religiones, por ejemplo, no hay una que valga más que la otra, pero sí una medalla de oro vale más que una de plata. Significa un mejor desempeño. Y también una temperatura de 42 grados Celsius es más que 21 grados Celsius. Igual sucede con Kelvin. Tercera característica es que haya una unidad de medida constante, que los escalones sean del mismo tamaño, que sean regulares. En la nominal no hay porque simplemente no hay escalones, no hay una que esté por encima de la otra. En la ordinal no se cumple que sepamos efectivamente que haya los mismos escalones. Recordemos que Usain Bolt tenía un segundo lugar en una ocasión muy cerquita y en otra ocasión muy lejano, así que no es constante esa diferencia entre primer y segundo lugar. Pero los escalas de intervalos sí tienen esa medida constante, como si fueran escalones bien regulares de una casa, que entonces pueden ser, por ejemplo, las unidades de medida, como 1 grado Celsius, 1 grado Fahrenheit. Y por último, la escala de razón también cumple esa medida porque la necesita para ya poder tener esta última característica que es el cero absoluto. Que haya realmente un punto cero absoluto donde haya ausencia completa de la característica que estamos midiendo. En nominal dijimos que no se podría tener porque no hay un orden. En ordinal no podríamos tenerlo porque no sabemos realmente cuánto realmente es la diferencia entre unos y otros. En intervalos sabíamos que el cero no era absoluto, sino más bien arbitrario. Y por último es la escala de razón la que sí cumple este cero absoluto. Y es el grado mayor de nivel de medición que se puede tener. Las escalas en la física y en la química usan ampliamente las medidas de razón por la gran certeza que tienen sus instrumentos de medición, kilogramos, velocidad, metros sobre segundo, aceleración, etcétera, se miden en escalas de razón. En cambio, en psicología es común que usemos de todo tipo. Por ejemplo, nos preguntaremos en ocasiones el diagnóstico de una persona, que sería una evaluación nominal. En ocasiones querremos saber el nivel de depresión de una persona, por ejemplo, que puede ser ordinal, leve, moderado o grave. En ocasiones podemos obtener puntuaciones que realmente tengan intervalos iguales, como un cociente intelectual, puntuaciones alrededor de 100. O por último, en ocasiones usaremos medidas que son de razón, por ejemplo, el tiempo que tarda una persona en contestar una tarea. Y nuevamente Aragón nos hace una recapitulación, que hay un cierto orden en estas escalas de medición. La escala nominal es la más elemental, solamente permite agrupar o identificar presencia o ausencia de un atributo. Por ejemplo, al decir tiene depresión o no tiene depresión la persona. La escala ordinal agrupa y ordena según el grado del atributo. Los intervalos deben ser iguales y por lo tanto nos permiten ya utilizar números para representar diferencias en los grados del atributo. Y por último, la razón o proporción, la escala de razón o proporción, además de los intervalos iguales, tiene el cero absoluto que permite entonces hacer comparaciones entre dos mediciones. Y es así como entremos en un pequeño ejercicio para identificar cómo aplicar estas escalas. Entonces, veamos, esta es una pregunta de una encuesta de la ENDIRE en México. Esta pregunta si actualmente la persona mantiene una relación sentimental o amorosa o no tiene una relación sentimental amorosa, pero si ha tenido una o nunca ha tenido una. ¿Qué tipo de escala es la que se aplica aquí? Justamente la escala que se aplica aquí es la escala nominal. Existen tres distinciones, pero realmente no hay un orden entre ellas. No te dejes guiar tanto por estos números que muchas veces se utilizan solamente como códigos para poder facilitar la captura de los datos que contestó la persona. Ahora, veamos otra pregunta
¿Y qué hace? ¿Desde hace cuánto mantiene esta relación? La que le acaban de preguntar anteriormente. Y dice que pueden ser 0 años, 1 año, 2 años, etcétera. ¿Qué tipo de escala es la que se está aplicando en esto? Efectivamente, la escala que ves aplicada en esta pregunta es una escala de razón, porque el cero absoluto significaría la ausencia de años cumplidos en esta ocasión. En general, el tiempo tiene un cero absoluto. Y además, la otra manera en que puedes aplicar el análisis de esto es, podrías decir que una persona que tiene 4 años con su pareja tiene el doble de tiempo que una persona que tiene 2 años con su pareja. Solamente puedes hacer ese tipo de comparaciones con sentido si tienes una escala de razón. Como veíamos que en los grados Celsius no podemos decir que 20 grados Celsius es el doble que 10 grados Celsius. Bien, en esta otra pregunta pide si usted recibe dinero o apoyo, sí o no. Efectivamente, si la respuesta es sí o no responde, es una escala nominal. No hay un orden realmente entre estas opciones. Luego, ¿cuánto recibe de dinero? Tiene que anotar la cantidad. ¿Qué tipo de escala se utiliza? Efectivamente, la escala que utilizamos aquí es de razón también, porque recibir 0 pesos significa no recibir nada, y una persona que reciba 10.000 pesos recibe el doble que una persona que recibe 5.000 pesos. Solamente se puede hacer esa relación si es una escala de razón. Y por último, cada cuándo lo recibe. Es a la semana, a la quincena, al mes, al año, otro. Efectivamente, esta es una escala ordinal. Son categorías, pero las categorías tienen un orden. Una es más frecuente que la otra. Pero nota que no son del mismo tamaño las categorías. Una semana son 7 días, una quincena son 15 días, pero un mes ahora son 30 días, es decir, el doble de la quincena. Entonces, no, los escalones no son del mismo tamaño, por lo tanto se queda en una escala ordinal. Ahora veamos un ejemplo del examen de egreso de la licenciatura, el EGEL, que van a hacer ustedes cuando salgan de la licenciatura. Nos vamos a ir directamente a la puntuación o a la categorización general que nos interesa. Te va a aparecer con tu nombre, tu folio y te va a decir dictamen general en el examen. Puede ser 1 de 3, sobresaliente, satisfactorio o aún no satisfactorio. Tú tienes que salir con satisfactorio por lo menos. Entonces tienes 3 categorías, sobresaliente, satisfactorio y aún no satisfactorio que puedes ver aquí. Estas 3 categorías, ¿qué tipo de escala utilizan? Exacto, es una escala ordinal. Te permite ordenar el nivel de desempeño de mayor a menor, pero no necesariamente son del mismo tamaño estas categorías o no indican la misma diferencia de desempeño entre unas y otras. Y ahora veamos otro ejemplo de una prueba psicológica, el MMPI-2 que comentábamos hace rato. Uno es las preguntas que haces a la persona que contesta en el cuadernillo de respuestas, en la hoja de respuestas, y son preguntas de verdadero o falso. Por ejemplo, ¿me gusta la música o me levanto muy temprano? La persona puede contestar una o dos opciones. Así que, ¿qué tipo de escala utilizan estas preguntas? El tipo de escala es nominal. Son solamente dos opciones, no hay orden realmente entre ellas, así que solamente permite identificar si es la misma respuesta que otra persona, si dos contestaron verdadero a esta pregunta, pero no puede decir si una más que el otro. Ahora, una prueba psicológica luego lo que hace es darte una puntuación final, donde se toman en la consideración todas las respuestas de la persona en la prueba. El MPI tiene otro tipo de puntuaciones que se conocen como puntuaciones T, pero las pruebas de inteligencia utilizan puntuaciones de IQ, Intelligence Quotient o cociente intelectual. Este cociente intelectual tiene una puntuación de 100 que va en periodos regulares de 110, 120, 130, 140 en algunas pruebas psicológicas y en otras va de 15 en 15, 100, 115, 130, 145. Y cada una de estas puntuaciones, la diferencia es una desviación estándar, término estadístico que ya conoces. Lo que se busca es que estas puntuaciones signifiquen intervalos regulares. Entre 100 y 115 significa más o menos la misma diferencia que entre 115 y 130. Así que una desviación estándar se utiliza como esta diferencia regular. ¿Qué tipo de escala entonces estaremos utilizando con un cociente intelectual? Sí. El tipo de escala, aunque es un poquito más difícil de identificar, es una escala de intervalos. Si te quedara duda de que efectivamente se utiliza una escala de intervalos, nota que no hay un cero aquí y no se puede diagnosticar con un cero estas puntuaciones. Si una persona sacara un cero, lo que tienes que hacer es aplicar otra prueba que se acomode más a la habilidad de la persona. Y por último,
Veamos un ejemplo de otra prueba psicológica, el inventario de presión de Beck. Tenemos que el inventario de presión de Beck puede darte 4 categorías y al final las puntuaciones no las queremos ver ahorita, sino nada más las categorías que te da. Depresión mínima, leve, moderada o grave. Con estas 4 condicionantes, ¿qué tipo de escala estamos aplicando? Sí, es una escala ordinal. Justamente porque en esta ocasión, ya con esta interpretación, ya no se están usando las puntuaciones, solamente sabemos quién tiene menos o quién tiene más nivel de depresión, pero hasta ahí. No sabemos qué tanta diferencia específica hay entre unos y otros. Y luego veamos un pequeño ejemplo de otro mundo y de universo. Cuando haces el test de en qué casa de Hogwarts quedarías, ¿qué tipo de escala se está utilizando? Si tienes 4 opciones en que quedar. Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw, Slytherin. El tipo de escala de medición justamente es nominal. Aunque algunos piensen que sería ordinal porque alguna es mejor que las otras, realmente sería nominal. Y con esos últimos ejemplos damos por terminado el cuarto subtema de la unidad 1, el último subtema. Cerramos con la unidad 1. Y ya que hayas estudiado y hayas repasado adecuadamente estos temas, ya estás listo, ya estás lista para contestar el cuestionario final de esta unidad. Así que con eso cerraremos. Mucha suerte con el cuestionario.